Bienvenidos a Terapia de Noticias. Está Sandra Pita conectada. Ya vamos a hablar de la vacuna porque hoy, en estos días, estamos todos hablando de la vacuna. Sandra, ¿qué tal? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Bueno, hay mucha polémica en derredor de este tema, ¿no? De este tema de la vacuna, de la Sputnik V, como le dice, o Sputnik 5. ¿Te parece confiable a vos? No, para nada. A mí me parece que no es una vacuna confiable. No hay prácticamente información confiable sobre esa vacuna. Y bueno, me parece que no, en absoluto. Ahora, si uno hace un repaso por las vacunas que están comprando los otros países de diferentes laboratorios, en realidad ninguna tiene terminada la fase 3, ¿no? Están todos más o menos saltándose pasos. ¿Qué diferencia habría con esta rusa? Bueno, es verdad que las otras vacunas están en fases experimentales y lo que se está otorgando son autorizaciones de uso de emergencia. La diferencia con esas otras vacunas es que ellos han presentado información muy robusta sobre su eficacia, sobre su seguridad, información muy exhaustiva que ha sido estudiada muy exhaustivamente por los organismos regulatorios que la han aprobado, que la han autorizado, porque no es una aprobación, ojo, nada de lo que se está haciendo es una aprobación definitiva, porque están todas en fase experimental. La diferencia es la transparencia que hay en la información, el volumen de los datos, incluso los datos crudos. La FDA, por ejemplo, en Estados Unidos, analizó los datos crudos de la vacuna, es decir, lo analizó en forma muy, pero muy exhaustiva. De la vacuna rusa, primero, no hay prácticamente información. Hay una publicación de la fase 2 en The Lancet, que es una publicación muy cuestionada por fallas metodológicas, por gráficos que tienen inconsistencias, y después nunca más publicó ni en una revista, y tampoco dio a conocer una información como la dio a conocer Moderna, que si bien no tiene la segunda publicación, sí ya tiene todos sus datos disponibles para que cualquiera que la quiera evaluar la pueda evaluar. Es un tema de transparencia, ¿no? Es un tema de información robusta. Se supone, Sandra, que Gamaleya es un laboratorio prestigioso, ¿no? Más allá de todo esto. Hay todo un tema con Gamaleya. O sea, primero que un laboratorio prestigioso no implica necesariamente, a los científicos no implica demasiado, no es un argumento de peso, ¿no? Es como decir, bueno, es un premio Nobel, entonces tiene que tener una idea genial. No, en realidad lo que uno ve son los datos. Por otro lado, hay toda una serie de cuestiones con respecto a los institutos de biología en Rusia, después de que cayó después que cayó la Unión Soviética, que quizá no ha sido bien tratado en la prensa argentina porque se conoce poco. Hubo mucho desfinanciamiento, hubo muchos investigadores rusos que tuvieron que se fueron por falta de fondos, se fueron al exterior. Perdió gran parte de ese prestigio continuo que tenía. Pero más allá de eso, aunque eso no hubiera ocurrido, lo prestigioso de un instituto no indica las bondades de lo que produce. De hecho, la vacuna de Pfizer, la idea se gestó en un pequeño laboratorio que fue constituido por un matrimonio de científicos de origen turco, inmigrantes en Alemania. Moderna es la idea, entre otras partes, de una científica húngara que durante 20 largos años trajinó los sitios de subsidios, perdón que me están llamando permanentemente acá, ¿Algún colega los sitios de subsidios, y no lo logró. Es decir, hay toda una concepción que no es adecuada con respecto al prestigio, con respecto a ese tipo de situaciones. Para nosotros eso es algo que no tiene importancia en absoluto. Sandra, ¿cómo viste la actuación de la ANMAT en toda esta polémica aprobación, digamos? Porque si bien Pfizer siguió los canales normales para aprobar su vacuna en la Argentina en la ANMAT, la vacuna Sputnik fue aprobada por el Ministerio de Salud por una recomendación de la ANMAT. O sea, no fue algo, por lo menos no fue lo clásico, ¿no?
Sí, lo clásico es que el ANMAT, una vez que estudia todos los papeles, toda la documentación, que generalmente se basa mucho también en los estudios exhaustivos que hace la FDA o el organismo de la Unión Europea, la EMA, o algún organismo de ese nivel. Pero una vez que estudia todo eso, libera una disposición aprobando, autorizando el uso de emergencia o aprobando una nueva droga, un nuevo medicamento. En el caso de la vacuna Pfizer, sí lo hizo. La semana pasada hubo una disposición permitiendo, autorizando el uso de emergencia, autorizando la comercialización de la vacuna Pfizer en Argentina. En el caso de la vacuna rusa no fue así. Fue una resolución del Ministerio donde en su texto dice que hay una recomendación por parte del ANMAT, y nada más. O sea, que el ANMAT recomendó que se aprobara, pero la responsabilidad la tomó el Ministerio. Sandra, o sea que sí. Hoy se conoció una documentación vinculada con las pruebas de fase 3 de la vacuna rusa que mencionan que en un grupo de personas se detectaron efectos adversos leves que se referían a tos. Creo que era en 12.000 personas, unos 4.000 y pico, 4.400 habían tenido estos síntomas, y después hubo otras 3 personas que tenían complicaciones más severas, que inclusive no lo vinculaban directamente con la aplicación de la vacuna. ¿Estos son cifras para alarmarnos o en este tipo de estudios, con este volumen de 12.000 personas, podría decirse que no es un dato alarmante? Bueno, en primer lugar, yo hoy lo estuve leyendo. Es llamativo que no lo haya hecho público el ANMAT, porque eso es un documento que hay que hacerlo público inmediatamente. Justamente, esos datos son los que uno puede evaluar. Hoy lo estuve leyendo, son 5 páginas, o 6, no recuerdo bien. Está escrito de una manera muy poco prolija. No se pueden sacar esas conclusiones porque dice de 12 efectos adversos severos en el grupo de vacunados, pero tampoco explica si esos efectos adversos se debían a patologías previas, por ejemplo, como fue el caso creo que de Pfizer, que se suspendió el ensayo en un momento determinado, en 2 momentos, justamente porque apareció una complicación. Es lo que se hace con las vacunas cuando aparece algo para establecer si está relacionado con la vacuna o si provino de una patología previa o de otra causa. Esos textos son muy vagos, es imposible sacar conclusiones. Deberíamos tener tablas. Bueno, una de las críticas que se le hizo justamente al paper de la fase 2 era que ellos hacían una tabla de efectos adversos donde realmente no explicaban casi nada de esos efectos adversos, no hacían una explicación exhaustiva. Y esa pequeña oración puede llegar a significar que tuvo una importancia significativa, estadísticamente significativa, o no. Imposible sacar conclusiones de esos párrafos. ¿Crees que Alberto Fernández se va a poner la vacuna, como dijo? ¿Perdón? ¿Que Alberto Fernández se va a poner la vacuna? Y no sé, eso dependerá de él y de la recomendación médica, de su médico, ¿no? Sandra, quería preguntarte, Laura Sarra te saluda, si no vale la pena, avanzar con algún tipo de vacuna, es al menos el argumento del oficialismo y del gobierno, ante la eventualidad de una segunda ola de coronavirus, de la pandemia, una segunda ola que ya está azotando Europa y que acá se la quiere prevenir de alguna manera, ¿no? Entonces, como que están apurando los tiempos para justamente inmunizar a la población y evitar no solamente que se propaguen los contagios, sino también que la economía se hunda todavía más. ¿No está actuando de manera preventiva el gobierno con la vacuna rusa? Ese argumento sería lógico si yo te pudiera decir que esa vacuna hay pruebas de que es efectiva. Ese argumento deja de tener total lógica con la poca información que tenemos. Ese argumento es lógico con vacunas como la de Pfizer, o la de Moderna, o la de AstraZeneca. Deja de tener peso cuando no hay información. Es decir, no es que
para evitar una segunda ola, bueno, yo agarro lo que sea, aunque no sea efectivo, aunque no tenga certeza de que eso tenga efectividad, y inoculo y vacuno a una parte de la población. El problema es que las otras vacunas supuestamente las tendríamos entrado el primer trimestre, digamos, ¿no? Con lo cual se perdería. Claro, es el argumento sí. del oficialismo, no me hago cargo de eso, pero lo que dicen es que se está perdiendo un tiempo precioso, ¿no? Para evitar mayores contagios. Yo escuché ese argumento, pero es como si yo te dijera, mira, vos tenés una afección que se puede curar con un antibiótico, pero como yo no tengo dinero para comprarte el antibiótico, te voy a dar un té de peperina, a ver si te mejorás. Claro. Claro. ¿Es Sandra, lógico ese argumento? Sí. Recién Capilo te preguntaba, ¿no? por el paper ese que se dio a conocer de la ANMAT sobre los efectos adversos y efectos secundarios que tiene en algunas pruebas la Sputnik. Te pregunto si, porque la forma que nos enteramos, hoy lo dio a conocer La Nación en un artículo de José María Costa en su web, se filtró un paper de la ANMAT que habla, y todos los medios se filtró, o sea, no fue una comunicación oficial del gobierno o de la ANMAT o del Ministerio de Salud, sino que fue una filtración. ¿No está mal eso? No por la filtración, ¿está mal que no tengamos esa información de manera oficial? ¿No sería lo correcto? Por supuesto que está mal. Esa información la deberíamos haber tenido desde el minuto 1. No puede ser que la conozcamos, y no puede ser que normalicemos que tengamos esa información por una filtración. Claro. Justamente eso es clave, esa información era clave. Ya te digo, a mí tampoco me dejó satisfecha porque está muy mal escrito, no se pueden sacar muchas conclusiones, no hay realmente estudios estadísticos serios, pero de todas maneras era información que deberíamos haber tenido antes, y es muy complejo esto de normalizar que, bueno, se filtró algo que tendría que haber sido público. Sandra, transparente. ¿me esperás unos instantes? Sí. Quiero ahora preguntarte además si pensás que el tema se está politizando, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Putin dijo que había competencia desleal el último fin de semana, pero quiero saludar al doctor Gilardi de la Asociación de Médicos Municipales. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Ustedes son los primeros, van a ser los primeros vacunados. ¿Usted se va a poner la vacuna? Bueno, yo no quiero dar una respuesta individual porque esto es una respuesta de conjunto. Hoy fue el tema, como se imagina, entre todos los colegas, entre todo el equipo de salud. Primero, la desinformación. Segundo, la eficiencia y la eficacia. Yo me aplico la vacuna y todos nos aplicamos. ¿Por qué? Porque somos un personal de riesgo, sí. ¿Para quién? Para nosotros, sí. Para nuestra familia, sí. Y para el paciente. Si nosotros nos estamos aplicando algo que no es realmente eficaz, no solo estamos afectando a nuestra salud, que estamos ahí en la primera línea, sino que estamos afectando a la asistencia médica de esta pandemia, en un momento en que hay muchas posibilidades de que aparezca, no el gran rebrote, pero por lo menos que aumente y que vaya elevándose la curva. Y ahí aparecen otras dudas. Si nosotros, o nos dicen, primero estamos desinformados y deberíamos tener una información mayor porque somos el equipo de salud. Y cuando digo el equipo de salud, digo las médicas, digo los médicos, digo los enfermeros, los camilleros y todos los que estamos ahí en todos los días. Segundo, si hay 22.668 dosis para aplicar acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿para quién ¿a quién se la van a aplicar? Vamos a suponer que se acepte. Hoy no hay una gran aceptabilidad en el equipo de salud. A la mañana... ¿Duda el equipo de salud, dice usted? Y duda. La desinformación, por la desinformación. Pero, porque, pero si van, dice, empezamos mañana en el hospital Argerich a vacunar, ¿no se lo van a aplicar los médicos? No es obligatorio. Algunos me preguntan, la Asociación de Médicos Municipales, ¿qué decidió? Que no sea obligatorio y que cada uno decida. Después iremos viendo sobre la marcha. Yo no puedo decirle, pero mira, aplicátela. ¿No es más una decisión personal que algo gremial o institucional? Es una decisión personal, porque las decisiones personales en la medicina están por encima de todo. Pero no nos olvidemos que la decisión del conjunto del equipo de salud es una decisión para el paciente. Nosotros estamos pensando que somos un personal de riesgo y que nos vacunan por personal de riesgo, pero hay dos riesgos. Uno, lo que nos pasa a nosotros, y otro es que si cae el equipo de salud, sobre todo ahora, un equipo de salud vapuleado, desgastado, no bien tratado. ¿Y a quién van a vacunar? Van a vacunar a las UTI, unidades de terapia intensiva, perfecto. A todos los que estuvieron en las UFO, en las unidades de febriles,
perfecto. Los que andan en las ambulancias, muy bien. Y aquellos que en los laboratorios bioquímicos y colegas que están trabajando en una primera línea en contacto con el COVID. Y yo pregunto, ¿y las guardias? ¿Quién atendió el 24 y el 25 las UFUs? Las guardias. Y las guardias hoy en muchos hospitales por el número no se pueden vacunar. Y los centros de salud, todos aquellos, yo estoy en un hospital de la zona sur, 12 centros de salud, que se le acerca a la gente y que le tose porque viene con tos y que tiene el problema. Pero eso también tiene que ver con la distribución de las vacunas. Hoy se despertó una polémica que decía que las 23.000 vacunas que recibe en esta primera instancia la Ciudad de Buenos Aires alcanzan para vacunar el 18% del personal de salud de primera línea, el necesario. Y las 120 y pico mil vacunas que recibe la provincia de Buenos Aires le alcanzan para el 80%. Es decir, de alguna manera no fue equitativo el reparto de vacunas, teniendo en cuenta no la población, sino el personal sanitario. Esta fue una polémica que ustedes lo deben saber como dirigentes gremiales del sector. Por supuesto, y es un reclamo. Yo hoy me cansé de atender colegas, amigos que están en la guardia, que están en un centro de salud, y realmente tienen tanta razón. ¿Qué les puede decir uno? No, mira, no alcanzan. ¿Cómo no alcanzan? ¿Y por qué es esta la distribución? Lo primero que yo voy a decir que nosotros desde nuestra institución vamos a hacer política médica, científica, gremial, jamás política partidaria. Y por eso precisamente tenemos la autoridad de decir de estas dificultades que estamos teniendo. Como tenemos la autoridad de usar el guardapolvo blanco todos los días en los pasillos de los hospitales. Sabemos lo que pasa, no lo leemos solamente en los diarios, pero cuando estamos desinformados, cuando la información llega hoy un día y lo que parecía una verdad absoluta mañana deja de serlo. Cuando ante toda esa situación dicen, a vos te van a vacunar y a vos no. ¿Pero por qué a mí no? Si yo el 24 y el 25 en el feriado estuve atendiendo las UFO, las unidades de febriles, pero porque hay 22.668. ¿Y qué criterio se usó? Entonces, a ese equipo de salud que está dando tanto, y que hoy está exhausto y mal respaldado. Muchas cosas para preguntarle, doctora. Hay muchas dudas que andan dando vueltas. Sandra, ¿se está politizando esta discusión con la Sputnik? ¿A nivel nacional o a nivel internacional? Sí, acá por lo pronto, pregunto. Acá quieren politizarlo, estoy muy de acuerdo con lo que dice el doctor. Acá quieren politizarlo, pero esto no es una cuestión de política ni de partidos, es una cuestión de lógica científica, de método científico, que no tiene que ver con lo partidario. Y a nivel internacional, bueno, obviamente que hay una carrera que es lógica y no es una conspiración ni nada, es una carrera para ver quién llega primero a la vacuna, porque además de ser una meta altruista, también es una meta económica totalmente respetable. Pero me parece que esas politizaciones a nivel internacional igual siempre tienen que responder a criterios científicos. En cuanto a lo que está pasando en Argentina, a mí me parece que hay gente que busca politizar algo que no es politizable, porque, por ejemplo, cuando se anunció que se iba a hacer acá la vacuna AstraZeneca, a mí me pareció una idea excelente. Bueno, después ocurrió lo que ocurrió con el desarrollo, con la metodología, hubo problemas, se demoró. Pero bueno, yo no dije no a la AstraZeneca porque la decisión la tomó alguien que yo no voté. Es decir, se cae enseguida ese argumento de que está politizado. Acá no hay datos. Pero a veces la politización, Sandra, y te traslado la pregunta a vos o al doctor, que es muy interesante qué opinan al respecto, que uno a veces desconfía de la información pública que tiene la Federación Rusa. La verdad que toda Europa, todo el mundo sabe que el gobierno de Vladimir Putin no se caracteriza por ser transparente en la información pública. Hoy se conoció, por ejemplo, que en unas horas Rusia pasó de reconocer 55.000 muertes por COVID a 185.000. Es decir, había 130.000 muertes que estaban ocultando o que no estaban informando. Hoy alguien descubrió eso y el gobierno admitió tener 130.000 muertes más. Ese, para mí, que soy periodista, es un dato que me genera muchísima desconfianza por todo lo que venga de un país que no es transparente a la hora de informar y que encima oculta información. No sé cómo lo vieron usted, doctor, si conocieron esto, los médicos, ¿qué opinan? Nosotros creemos que el tema de la confianza en esto es fundamental. Aquí hay que construir
Construir ciudadanía es construir también con la vacuna, es construir en el todos los días. ¿Cómo le podemos decir nosotros a todo el mundo que tenga confianza en lavarse las manos, en estar a 2 metros y en usar barbijo si el bichito no se ve? Y si la vacuna técnicamente tiene, yo no voy a hablar después de lo que ha dicho la doctora Pita, que tiene la capacidad, la información y el conocimiento que tiene sobre este tema. Pero hay elementos técnicos, no hay estudio de los subgrupos. Es decir, ¿qué control epidemiológico? Yo hoy hablaba con altas autoridades del gobierno y me decían, nosotros vamos a hacer control epidemiológico. Y sí, seguramente se va a hacer, pero lo estamos haciendo muy sobre la marcha. El escenario da para muchas cosas. Estamos en una pandemia, grandes problemas, grandes soluciones. Pero, ojo, que esas grandes soluciones no nos hagan equivocar. Más de 60 años. Yo tengo un montón de colegas que podrían irse a la casa dispensados. Están en el hospital porque son médicos y así lo sienten. Son médicas y así se han formado. Y están en el hospital. Y de golpe se encuentran de un día para el otro que el presidente del país de donde viene la vacuna dice, yo tengo 68, no me vacuno. ¿Por qué? Y ni siquiera está claro si no se vacuna porque trae complicaciones en los más de 60 o porque no es eficaz. Ahora el 15 de enero va a haber una notificación. Yo creo que ahí hay un armado muy agarrado para una cosa que tendría que tener una solidez enorme, que tiene que tener una importancia social enorme, porque también, y ahí está todo muy agarrado con alambres. A ver, cuando la vacuna tenga solidez, también el cuidado social tiene solidez. Y hoy, cuando nosotros criticamos, fueron tantos a tal lado, vi tal otra cosa, o en el parque tal había tal cosa, no solo, es decir, es una cuestión de confianza. Yo confío en lo que estoy haciendo. Yo confío cada que llego al canal y los chicos, esperá, 2 metros, el barbijo, esto, lo otro. En donde se pierda eso, se pierde muchísimo. Hoy por hoy, este país, la mejor vacuna que tiene es la del médico, el médico cuidando. La mejor vacuna que tiene es la del ciudadano, el ciudadano cuidándose. Esa no es la mejor, es la única. Sandra, Sí. para la doctora Pita, digo, después de escuchar al doctor Gilardi que nos hablaba de este escenario que puede ocurrir a partir de mañana, cuando algunos médicos digan sí me vacuno, otros digan no me vacuno, otros digan tengo dudas, otros digan yo me quiero vacunar pero no me toca porque estoy en un centro de salud o estoy en una guardia. ¿Qué opina, doctora, acerca de qué consecuencias puede tener esto sobre el sistema de salud? Porque habrá unos médicos que sí, otros que no. Digo. Claro. Bueno, una vacuna que está autorizada como en uso de emergencia no puede ser nunca obligatoria, no es un tema ético, se puede elegir. Ahora, sí es muy complicado lo que estaba explicando el doctor, porque bueno, ellos están ahí en el frente de batalla y están muy descuidados y tomar una decisión con tan poca información es una decisión muy difícil. Y la confianza se construye con información, y más los médicos, más el área de salud que puede manejar estos conceptos, que pueden entender perfectamente bien de qué se trata. Si ellos tienen confianza, si la confianza se construye en el cuerpo médico, el cuerpo médico también es el que genera la confianza en los pacientes. Entonces, todo esto no está ayudando, porque los propios médicos están dudando, y están dudando correctamente, porque por su formación saben que ahí hay dudas. Doctor. Bueno, eso justamente es lo que queremos evitar. Queremos que si es una vacuna, que sea la vacuna en la que confiamos, en la que confían los médicos, que son las que la van a indicar, porque eso es lo que va a generar confianza en la población, y lo que está ocurriendo es todo lo contrario. Doctor, cuando los que lo llamaron hoy, con dudas, ¿qué le planteaban? La desinformación. Básicamente eso. Claro, ¿y qué va a pasar? Y no solo si puedo tener una complicación, ¿es eficiente y es eficaz? ¿Me la estoy aplicando bien? En 21 días yo tendré el 90% de las posibilidades de que no esté contagiando. ¿Se sabe cuánto va a durar, por ejemplo, la inmunidad? No se sabe. Seguramente Sandra Pita será más clara que yo en ese concepto. Nosotros no lo tenemos claro, y ese es otro problema. Bueno, porque ninguna vacuna tiene claro cuánto dura el efecto de inmunidad, porque no pasó el tiempo tampoco. Claro, es difícil. Es un panorama y un escenario distinto. Ahora, doctor, usted recién describía que el sector de la salud está exhausto, y obviamente... La verdad es que es así después de un año tan duro que han tenido en la primera línea. ¿Hasta cuándo puede soportar este sector estar sin la vacuna?
¿cuánto tiempo más puede estar sin este espaldarazo que necesitan, tanto de las autoridades como de la propia inmunidad que confiere la vacuna, para seguir atendiendo a sus pacientes? Cuanto más pronto, mejor. Pero cuanto más eficiente, mejor. Es decir, la certeza es fundamental. Porque lo que es incierto tampoco sirve. Y lo quiero despolitizar ya. Porque acá, no, pero él porque me dijo, porque viene de tal partido, viene de tal otro. Es una locura. Realmente también estamos todos aprendiendo, ¿no? Hace 100 años que no había una pandemia y estábamos todos aprendiendo. Todos, nadie había vivido una cosa así. Y muy bien decía Albert Camus en La Peste, cuando decía que esto ataca a los cuerpos, pero desnuda las almas. Y ahí empieza uno a ver todas estas situaciones. Entonces, cuando hay almas desnudas, con miedo, con tantas situaciones, uno tiene que llevar certezas, tiene que tener la confianza. ¿Y quién puede transmitirlo cuando no tiene la certeza? En un equipo de salud que está exhausto y que no está bien contenido. Y lo voy a decir, y lo digo en todos lados, y todos lo sabemos, y está mal pago, y estamos luchando hasta el último de los centavos. Entonces, ¿qué es lo que realmente podemos transmitir cuando encima tenemos inseguridades? Yo quiero y quisiera que todo el equipo de salud se esté peleando para el que no le toca, para darse la vacuna. Eso es lo que nosotros tenemos que pretender como argentinos, como científicos, como académicos, como médicos. Eso, porque eso es lo mejor para el paciente. ¿Notó preocupación en, como le decía recién Pancho, en aquellos que se comunicaron y sobre todo siendo profesionales, las dudas que se generaron hoy a partir de algunos despachos de agencias internacionales respecto al tiempo o cuándo estaría disponible la segunda dosis? Sí. Porque cuando no hay confianza en una cosa que hasta bajo ningún punto de vista uno tendría que pensar. ¿Cómo tenemos que estar pensando si dentro de 21 días va a estar la segunda dosis o no? Teóricamente eso debería darse por hecho. También están aquellos que me dicen, yo me quiero vacunar y a mí no me toca. Entonces ahí hay una situación, tal vez sea la única que había. Tal vez esta era la única posibilidad. Pero que está mal planteada, está mal planteada. Y por favor a todos, hagamos de la vacuna una discusión científica y una discusión política. No nos podemos ni permitir hacer una discusión política de la vacuna en el momento que estamos viviendo. Es una pandemia que afecta al mundo y es una pandemia que afecta a la Argentina. ¿Y qué nos espera? ¿Qué nos espera de los sistemas de salud? ¿Qué espera el sistema público con el 50% de desocupados? ¿Cómo veremos nosotros esta situación? ¿Cómo veremos estas especialidades como la unidad de terapia intensiva? Porque podemos poner 1.000, 2.000, 3.000 respiradores, pero mientras no le pongamos al equipo de salud que necesita ese respirador. Yo soy ginecólogo, no sé cómo enchufar un respirador. Entonces, todo esto es una situación muy crítica. Por eso, llevemos todo esto a la discusión científica. Recuperemos ese concepto ciudadano de estar con el barbijo, con los 2 metros, y trae garantías, y hoy por Dios, y es lo que tenemos. Y pensemos desde el punto de vista médico y no científico que necesitamos otra cosa. Esta vacuna, ojalá que sea la mejor. Ojalá. Sandra, ¿cómo analizás la discusión entre el gobierno y Pfizer? Bueno, es imposible saber exactamente qué fue lo inaceptable en esa negociación, porque nunca quedó claro. Aparentemente fue el tema del transporte, pero tampoco lo sé. Porque todo esto está teñido de medias palabras, ¿no? Fueron condiciones inaceptables, sí, pero acá se hizo parte del ensayo clínico, que fue un hecho muy significativo, ¿no? Fueron 6.000 voluntarios, es decir, un número muy, muy, muy importante. Entonces, uno se pregunta qué es lo que pasó, y la respuesta nunca es clara. También eso genera mucha confusión, porque sí, hay problemas de logística con la vacuna de Pfizer, por el tema de las temperaturas, etcétera, pero se pueden resolver. Si otros países la están resolviendo, seguramente nosotros también la podremos haber resuelto. Exactamente qué pasó no lo sabría decir. Y es una pena, me imagino yo que siguen las negociaciones, espero que el sigan. gobierno dice que sí, que las quiere reactivar, pero bueno. Bueno, esperemos que sigan, sí, la vacuna ya está autorizada, así que eso también ayuda muchísimo a la negociación.
porque para mí es el camino, el mejor camino que tenemos ahora, hasta que, bueno, podamos tener la de AstraZeneca, que es muchísimo más simple para manejar, la logística es otra, pero siempre con información bien clara, ¿no? De contraindicaciones, quién se la tiene que dar, quién no, quiénes tienen que evitar dársela. También con esta estratificación, ¿no? Quiénes son los que primero tienen que recibirla, los miembros del equipo de salud, las personas mayores de 60 años con comorbilidades. Es decir, tiene que haber toda una logística, que esa logística nace también de la claridad de las metas. Y yo no veo claridad de las metas, veo mucha confusión y veo que hay una necesidad de que esa confusión se confunda con algo político, con algo partidario, cuando en realidad, como dice el doctor, esta es una discusión científica que no pasa por lo político, porque si lo pasamos por lo político partidario, muere la discusión porque no hay elementos. Si bien la decisión final es política, la discusión tiene que ser científica. Sandra, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Quiero preguntarle, doctor, dentro de unos